Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, o buenos días o buenas noches, según sea el caso. Eh, un cordial saludo desde la capital de Suiza, la ciudad de Berna, la ciudad de los osos, y mis primeras palabras es para agradecer a INISEC la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes algunos saberes, algunas reflexiones realizadas en las facultades de Seguridad y Justicia Criminal, en los institutos de Derecho Penal y Criminología de universidades europeas. El tema que voy a abordar es el rol de la criminología frente a la politización de la seguridad, la demagogia penal y el populismo de los medios de comunicación social. Para ello, pues voy a abordar 8 capítulos que son centrales en esta disertación. El primer capítulo será sobre la política de la seguridad en la tardía modernidad. El segundo capítulo hablaremos de la sociedad de riesgo del siglo XXI. El tercer capítulo o acápite, la cultura del miedo a la criminalidad, un elemento esencial en una política criminal contemporánea. Luego veremos la politización de la seguridad y el populismo penal. Hablaremos del derecho penal simbólico y los 3 últimos acápites van a estar focalizados en la criminología. Hablaremos de la criminología mediática, hablaremos de la descolonización de la criminología en la teoría y la práctica, y finalmente veremos el rol pues, de la criminología en la política criminal. Dicho esto, doy inicio al primer acápite de los 8 que voy a abordar, la política de seguridad en la tardía modernidad. Podemos nosotros constatar que la comunidad civilizada de naciones ha tenido pues un proceso de tránsito desde la sociedad moderna hacia la sociedad postmoderna. Se habla de una sociedad moderna, una sociedad liberal, una sociedad industrial que difiere de esta sociedad postmoderna, de esta sociedad postindustrial, de esta sociedad neoliberal que rige hoy en día en el siglo XXI. En la sociedad moderna nosotros pues teníamos una sociedad de bienestar en donde se llevó a cabo una gran revolución tecnológica y una revolución social. La revolución tecnológica estuvo marcada pues por la máquina, el maquinismo, y en la revolución social teníamos pues que el individuo, la estructura social y la familia estaban en el seno de la sociedad. Este fue un periodo de optimismo pleno en donde todos los riesgos estaban bajo un control absoluto. Amuletos de esta época es la era del Fordismo, en alusión a Gerald Ford, que va a crear va a fabricar estos automóviles Ford, y también a las teorías económicas que fortalecían la posición del Estado y la regulación del Estado, pues de John Maynard Keynes, ¿no? Esto pues estigmatizó un poco esta sociedad moderna que fue de euforia, que fue de un gran entusiasmo. Teníamos un Estado generoso, un Estado solidario, un papá gobierno, un Estado paquidérmico que estaba pues dispuesto a brindar todas las garantías, todos los servicios sociales a sus ciudadanos. Y la política criminal naturalmente también se va a ver beneficiada por esa benevolencia y ese altruismo del Estado, y vamos a tener una política criminal racional y humana. Se decía pues que cuando un individuo delinquía, la culpa estaba, la responsabilidad estaba en la sociedad. En consecuencia pues el Estado tenía que actuar para brindarle la rehabilitación, la seguridad adecuada. El individuo estaba en el centro. Pues bien, en la sociedad postmoderna, en la sociedad neoliberal, postindustrial del siglo XXI, que difiere de esta sociedad pues, moderna, vamos a ver que surge la palabra mágica de de la globalización, lo que los franceses llaman la mundialización, y va a deshacer la euforia que reinó en esta sociedad moderna. Vamos a ver que se va evidenciando pues la pérdida de trabajo, hay una brecha entre las élites y los obreros. Se caracteriza esta era por la falta de dominio de riesgos, y decía pues el científico alemán Ulrich Beck, lo vamos a ver más adelante, que estos riesgos son reflejos normales del progreso, son consustanciales con el nuevo orden mundial, producto del desarrollo, y tenemos que coexistir con ellos. Ya no es posible eliminarlos, tenemos que vivir en una constante inseguridad. Los amuletos de esta era de la sociedad postmoderna son las teorías del tío Milton Friedman. Siempre pues el aspecto económico juega un papel importante en las políticas sociales, y la caída del muro de Berlín. Se había pues
privatizados los mercados. Esto va a generar una desorientación social, hay una pérdida de identificación colectiva en esta nueva fase de la sociedad posmoderna, y también la política criminal, desde luego, se va a ver afectada pues por la pérdida de esa conexión social. Ya no va a existir el papá gobierno, ese Estado paquidérmico, ese Estado generoso y solidario que va a satisfacer sus necesidades, sino que va a ceder un poco, un trozo de la soberanía para dar al sector privado, dar a la sociedad civil pues ciertas responsabilidades, y esto lo voy a aclarar en la medida que vamos avanzando. El segundo acápite de los 8 que voy a abordar es la sociedad de riesgo del siglo XXI. Es importante entender estas tendencias, estas teorías que están actuales hoy en Europa, y quiero presentarles al científico social alemán Ulrich Beck de la Universidad de Múnich. Yo me he deleitado mucho con este señor por sus cátedras de la Universidad de Zúrich, o sus entrevistas televisivas, o sus artículos en el Neue Zürcher Zeitung. Lamentablemente ha fallecido ya hace unos años, muy tempranamente. Él ha planteado la tesis de la sociedad de riesgo y nos dice que actualmente vivimos hoy en la sociedad de riesgo del siglo XXI. Y nos decía Ulrich Beck que los riesgos están por doquier y son pues consustanciales con el nuevo orden mundial. Tenemos pues que coexistir y convivir con estos riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos globales, emergentes? Y nos citaba el crimen organizado, el terrorismo internacional, el recalentamiento del planeta, los accidentes atómicos, las amenazas nucleares, las pandemias, las crisis financieras. Vean ustedes, pues estas nuevas amenazas han diluido la promesa, nos decía Ulrich Beck, de seguridad que nos ofrecía el Estado-Nación, siendo pues esta una tarea pues utópica. Y nos dice el profesor Herfried Münkler de la Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania, que hoy en día pues vivimos en un mundo mucho más riesgoso que el pasado. Quiero presentarles aquí al doctor Karl Ludwig Kunz, es de la Universidad de Berna, ha sido mi maestro y presidente del Foro de Berna para las Ciencias Criminales, y nos decía el profesor Kunz que a mayor desarrollo hay mayor riesgo. A mayor riesgo hay mayor peligro, a mayor peligro hay mayor inseguridad, y a mayor inseguridad hay mayor miedo. Yo voy a abordar un capítulo de la cultura del miedo que juega un papel importante con esta sociedad de riesgo que yo les estoy explicando en este momento. Y nos decía el profesor Kunz, el dominio o manejo absoluto de los riesgos y las amenazas sociales que reinó en la sociedad moderna, que ya se los he explicado, se ha sumado por completo en la sociedad posmoderna. Hoy los problemas sociales son concebidas como sombras o reflejos normales del progreso, no son susceptibles de ser reprimidos, solo es posible reducirlos tanto en intensidad como en magnitud. Vean ustedes pues esta sociedad de riesgo. Hoy se habla pues de análisis de riesgo, gerencias de riesgo y calculabilidad del riesgo. Los profesionales de la seguridad y los profesionales de la justicia criminal hoy en día tienen que administrar, tienen que gerenciar, tienen que monitorear riesgos. El riesgo va a implicar pues una percepción de posibilidad de pérdida y consecuencias desventajosas, que ha hecho pues que la seguridad social sea pues difusa y general. Hay que tener conciencia pues del riesgo mismo para poder monitorearlo, de lo contrario pues no vamos a poder resolver estos riesgos. Estos riesgos, vuelvo a repetir, ya son ineliminables, son consustanciales pues con el progreso contemporáneo y devienen de los triunfos de la modernización, ¿no? Los peligros atómicos, las pandemias, las amenazas nucleares, el terrorismo internacional, que van a ser pues estos producidos por el mismo desarrollo tecnológico y el mismo desarrollo social. Es una mera utopía, es una mera ilusión tratar de manejar o dominar estos riesgos, y es el precio que tiene que pagar la sociedad posmoderna por este siglo, en este siglo, pues por el desarrollo tecnológico, ¿no? Hoy se habla de análisis de riesgo, gerencia social y estatal de riesgo y calculabilidad del riesgo, ¿no? Tenemos pues que tener técnicas de identificación, de clasificación y de control de los riesgos. Tenemos pues que poder advertir en el plano preventivo, anticiparnos al futuro y que lo diagnostique. Hoy en día, vean ustedes, estamos en la era de la política criminal precrimen. Antes estábamos en la época de la política criminal postcrimen.
vale decir que tenía que perpetrarse un hecho delictivo para que recién la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial puedan actuar y de manera retrospectiva poder reconstruir el hecho delictivo. Hoy, en virtud de esta sociedad, post 11 de septiembre, rige pues la política criminal pre-crimen, en donde tenemos que tener no una visión retrospectiva, sino una visión prospectiva. Tenemos que adelantarnos al futuro, tenemos que colonizar el futuro. No se ha perpetrado un hecho delictivo, sin embargo, pues el Estado, a través de sus agentes de seguridad y sus cuerpos de policía, ya están haciendo seguimientos, escuchas telefónicas, porque esto lo exige la sociedad post 11 de septiembre. Es algo que el profesor Yoshiro Takemura en la Universidad de Yokohama llamaba el trilema que existe entre la libertad, la seguridad y la justicia. Qué difícil es buscar ese equilibrio. Se habla de la calculabilidad del riesgo, tanto pues en el ámbito cualitativo como cuantitativo, ¿no? Hoy en día pues se habla de zonas de alto riesgo, zonas de bajo riesgo, situaciones de alto riesgo, situaciones de bajo riesgo, delincuentes de alto riesgo y delincuentes de bajo riesgo. En consecuencia, pues el nuevo profesional de la seguridad tiene pues que monitorear y gerenciar riesgos, los riesgos criminales y la lógica del seguro. Esto es muy importante. Hoy prima pues también para combatir la criminalidad el principio del seguro. De la misma manera que una persona se va a asegurar contra accidentes, contra la vejez, contra la invalidez, contra el desempleo, también tiene que hacerlo en relación a su seguridad. La criminalidad constituye un riesgo, son reconocidos como riesgos criminales. En consecuencia, no solamente el Estado, sino también el sector privado y la sociedad civil tienen que velar por esto. Y se habla del homo prudens, el hombre prudente del siglo XXI, en la imagen del buen ciudadano que tiene que tomar sus precauciones de tener pues alarmas, casetas de seguridad, video vigilancia, etcétera, etcétera. Estos son los nuevos paradigmas de esta sociedad postmoderna del siglo XXI. La sociedad de riesgo pues va a concebir la criminalidad como un riesgo, los asume pues como riesgos criminales y deben de ser gerenciados estos por el Estado y la sociedad misma, asumiendo ambos los costos para neutralizarlos. Aquí me refiero a la seguridad adquisitiva, me estoy refiriendo a la privatización de la seguridad, a ese homo prudens. El Estado está cediendo una parte de su soberanía al sector privado y a la sociedad civil para que puedan proveerse una seguridad. Se apela pues al principio de responsabilidad, al principio de cooperación, al principio de colaboración. Es una activación condicionada de la ciudadanía, ¿no? Queremos una sociedad más participativa, no una sociedad estadual como existió en la época de la sociedad moderna, sino en la sociedad postmoderna tenemos pues una sociedad más light, más ligera, más ágil, y se va a tratar de crear pues un binomio sociedad pública privada, ¿no? Una alianza estratégica entre el Estado y el mercado. El tercer punto, de los 8 que voy a abordar en los minutos que me quedan, la cultura del miedo a la criminalidad. Este es un elemento esencial en la política criminal y acá juega un papel importante la criminología. Hoy con la disolución de esa solidaridad social, ya no existe ese papá gobierno, ese papá paquidérmico, ese Estado generoso que va a velar por la seguridad, y si a ello le sumamos pues el discurso cotidiano de los medios de comunicación que son atroces y espeluznantes, y la retórica populista de los políticos que van a buscar pues réditos electorales, ¿no? Advenedizos y oportunistas que van a aprovechar de ese miedo a la criminalidad, que es lo que ha generalizado pues un enjambre de miedo, un trauma social en la sociedad. Cada error va a tener una resonancia perversa en los medios de comunicación, afectando la conciencia social, y los ciudadanos nos sentimos todos víctimas potenciales. Muchas veces no existe una relación objetiva entre el desarrollo fáctico y real de la criminalidad y el miedo generalizado, pues se ha minado, vean ustedes, damas y caballeros, ese sentimiento de autoseguridad de la población. En consecuencia, una política criminal racional, coherente y moderna obliga al Estado a fortalecer el sentimiento de seguridad ciudadana con una doble estrategia: fortalecer la seguridad objetiva, que lo van a hacer con medidas instrumentales y tecnológicas. Esto lo sabe la policía, lo sabe el Ministerio Público, lo sabe el Poder Judicial, lo saben también los centros penitenciarios, todo el sistema de justicia criminal, pero también
tiene que fortalecer la seguridad subjetiva, adoptar medidas para neutralizar esos sentimientos, esas emociones y ese miedo, esa traumatización social, más aún en la sociedad post-11 de septiembre, ¿no? El cuarto punto que voy a abordar es la politización de la seguridad y el populismo penal. Bueno, yo les digo, hoy en día con el tema de la seguridad se pueden ganar elecciones políticas. En el Perú, quien solucione el tema de la seguridad ciudadana, pues puede ser el presidente de la República. Los medios de comunicación y los partidos políticos están hipersensibilizados con el tema. Cada flaqueza en seguridad será escandalizada públicamente y de manera grotesca por los medios de comunicación. En consecuencia, hay que estabilizar esa psiquis social, hay que recuperar la confianza en el Estado. En consecuencia, la política criminal debe ser comunicativa. Tanto la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, tienen que trabajar mediáticamente. A veces en televisión vemos investigaciones exitosas, persecuciones espectaculares, tipo Hollywood, intervenciones con firme dureza, exhibicionismo de la presencia policial masiva. Bueno, esto va a generar cierta irritación en la población y a la vez va a generar nuevas dudas respecto a la seguridad. Nos decía el profesor Ludwig Kunz que la supuesta efectividad de las decisiones políticas se ven reflejadas a priori en el eco de los medios de comunicación social. Ello ha conllevado pues a un populismo, esta politización de la política criminal, toda vez que la última palabra es de los políticos, que tienen poco entendimiento y actúan en función de la resonancia mediática y los cálculos políticos o los cálculos electorales. Entramos al tema del derecho penal simbólico, que no viene a ser otra cosa que una reacción del derecho penal a la sociedad de riesgo. Tenemos que coexistir con estos riesgos, ya no podemos reducirlos a cero, ¿no? Tenemos que vivir en una inseguridad permanente, nos decía Uribe que no hay puerto seguro. En consecuencia, la nueva política criminal no es más una política del derecho penal que solía, pues, prevenir la comisión de infracciones finales, sino que este derecho penal moderno tiene pues nuevas funciones subsidiarias, y aquí se ha virado de la lucha instrumental contra la criminalidad del parte del derecho penal tradicional y clásico a una ejemplificación simbólica de su fuerza de aplicación. Explicaré a detalle qué es este derecho penal simbólico. En el derecho penal clásico teníamos pues el utilitarismo, que era la calidad del derecho penal, impedía pues este utilitarismo, este derecho penal, actos criminales futuros, era su legitimidad y era un derecho penal honesto, material, manifiesto, fáctico, inmanente, instrumental, ¿no? Focalizado en la lucha instrumental contra la criminalidad y a neutralizar estos peligros criminales. Hoy en día ya no rige los preceptos de este derecho penal clásico y tenemos un derecho penal moderno cuya calidad yace en la impresión y en el impacto. Es un mero gesto expresivo de la represión penal que es dirigido al público, es dirigido a la sociedad, es dirigido a los medios de comunicación social, quieren moldear a la opinión pública. Es un derecho penal embaucador, latente, demostrativo, ¿no? Se quiere dar a entender que existe una garantía de seguridad estatal que sabemos nosotros que ya no existe, porque es utópico hablar de una seguridad absoluta en esta sociedad de riesgo del siglo XXI. Hay una contribución simbólica de este nuevo derecho penal para paliar ese sentimiento de miedo. El profesor Kunz decía, esto es una mera fachada. Este derecho penal moderno pues finge una seguridad estatal absoluta que en la era de la sociedad de riesgo ya no existe. Un derecho penal que engatusa, que aparenta, que quiere impresionar a la prensa, es simbólico, meramente declarativo, latente, es un derecho penal que está encubierto, disfrazado, es embustero, no es honesto, no es material, no es instrumental, no es fáctico y apela pues al oportunismo político. La política criminal contemporánea se sirve hoy del prestigio ganado por el derecho penal y lo hace a través de normas simbólicas que tienden a frenar o reducir esta influenciable inseguridad, este trauma social. La política criminal da señales acá con este nuevo derecho penal simbólico, que así no más ya no se puede continuar esta situación y las causas del problema, como sabemos, son irremediables.
Entonces el derecho penal simbólico pues da una señal contra las consecuencias. ¿Qué señal sería más impresionante que aquellas que se dan a través del derecho penal? Los políticos en los parlamentos acuden pues al derecho penal y la solución a los problemas de seguridad ciudadana es más cámaras, más videocámaras, más represión o penas mayores, porque no hay una política criminal racional, coherente y moderna de acuerdo a los estándares internacionales. Vean ustedes, los problemas sociales se transfieren al dominio del derecho penal para solucionarlos, y no los soluciona, sino más bien los agrava. Donde se aprecian las normas del derecho penal simbólico es en los delitos que afectan los bienes jurídicos universales, los bienes jurídicos sobreindividuales o los bienes jurídicos abstractos, por ejemplo, el delito del racismo, los delitos económicos, los delitos tributarios, los delitos ecológicos. En el caso del delito del racismo, existe pues en Suiza, está tipificado en el Código Penal, pero jamás se ha aplicado, se ha sancionado, sentenciado a una persona por delito del racismo, pero es un mensaje político que da el legislador, que da el Estado para decir, miren, estamos haciendo algo. De los 7 millones de habitantes, hay 1 millón de habitantes que son extranjeros y ellos están protegidos. En los delitos ecológicos estoy haciendo un trabajo de la criminología ecoglobal y vamos a ver también la ineficacia de las normas del derecho penal moderno. También se habla pues del desarme del derecho penal y de la activación de la responsabilidad social. Antes el sistema penal estaba pues en función del autor, hoy se piensa en función de la víctima, ¿no? Hay una dinámica neoliberal que va a demandar pues liberar al Estado de esas cargas sociales. Queremos un Estado no pesado, no herculeo, sino un Estado light, un Estado ligero, y se apela pues a la desregulación y reacciones no punitivas. Hoy se trata de edificar una cultura alternativa en el ámbito penal que esté pues dado a través de la mediación, la conciliación y el arreglo amistoso. Además se ha descubierto el gran potencial de solución de conflicto interhumano en el aspecto social y debe ser llevado a cabo por servicios sociales profesionales, mediadores, conciliadores. De esta manera también vamos a disminuir el exceso de carga del sistema de justicia penal que afecta pues a la mayoría de países. Hay también pues una excepción sobre los efectos de la sanción penal, ¿no? Y se trata de buscar una alternativa social constructiva a la represión, y aquí la aceptación de la población es muy alta, ¿no? A veces la reparación del desagravio va mejor que una sanción penal. Hoy se postula no esa justicia retributiva, sino esa justicia restaurativa, porque hay elementos que son materiales y elementos que son ideales, y los especialistas en política criminal, los magistrados, los jueces, los actores del sistema de justicia criminal tienen que diferenciar el mundo jurídico del mundo real. Hay que buscar una solución extrajudicial de los conflictos. Hay una nueva cultura de mediación, de conciliación y de arreglo amistoso que debe ser llevado a cabo por trabajadores sociales. Se habla pues de la reprivatización de los conflictos. El interés está en la víctima, la pena golpea 2 veces, hay una segunda victimización, hay un concepto de compensación de arreglo positivo que es más óptimo, más rápido y más eficiente, y es la oportunidad para buscar una solución privada autónoma. Hay quienes pues ven en este derecho penal, en esta nueva política criminal, una potencial de promoción de paz y activación de la responsabilidad social, a buscar pues una alternativa a la sanción. Hay quienes también pues postulan el desarme del derecho penal, y los extremistas llegan pues al punto de la abolición, que eso también sería imposible en una sociedad, pero sí se quiere descriminalizar y despenalizar el sistema penal. El mandato de intervención es mínima, hay que humanizar pues la ejecutoria penal. En el aspecto económico es muy importante, sobre todo por el fenómeno de hacinamiento de las cárceles. Lo que es importante es que la sanción penal debe ser pues la última ratio. Hoy en día los especialistas en política criminal nos dicen que se requiere pues menos derecho penal y más criminología. Entro a los medios de comunicación social, el punto 6, y Platón en la alegoría de la caverna decía que los hombres hoy en día se enfrentan no con la realidad, sino con imágenes y sombras, o con siluetas. Estas imágenes y sombras no son completamente erróneas, sino grotescamente distorsionadas en sus proporciones o incomprensibles sin información contextual. Este es el caso de la criminalidad.
La criminología se ha vuelto crítica con los medios de comunicación social, sobre todo por las producciones sobre la criminalidad, cómo representan ellos el crimen y las supuestas causas de la criminalidad. En consecuencia, el criminólogo hoy en día es consciente que tiene que hacer frente a esta irresponsabilidad mediática, ¿no?, y populista, para poder hacer sentir el peso de su discurso académico, ¿no?, y poder, pues, opinar sobre el particular, ¿no? La imagen, pues, que presentan de la delincuencia, los medios de comunicación está distorsionada, y esta exigida aclaración científica de la representación de la delincuencia en los medios de comunicación social viene a denominarse en Europa la criminología de los medios de comunicación o criminología mediática. No se trata de reclamar para la criminología el acceso único y privilegiado al conocimiento de la delincuencia. Sin embargo, tenemos que armonizar, pues, esas imágenes contrapuestas con racionalidad académica, esas imágenes contrapuestas que se ven en la política, en los medios de comunicación y en el mundo académico, ¿no? Esto ha hecho, pues, que el criminólogo se encuentre en un dilema: o sencillamente él marca su presencia en los medios de comunicación social, ¿no?, pero se va a encontrar con el problema de que muchas veces sus hallazgos científicos no van a encajar en un artículo periodístico, en un medio de comunicación, en la prensa cotidiana, ¿no?, o sencillamente se retira a sus torres de marfil, a la soledad del escritorio, a las aulas universitarias, y solamente va a tener un compromiso con la ciencia y la academia, y de eso no se trata. Para crear una cultura de seguridad, sensibilizar como una cultura de defensa, una cultura de inteligencia, una cultura de justicia, pues se tiene que utilizar los medios de comunicación social, y el criminólogo o los expertos, los magistrados, van a tener, pues, que llegar a la opinión pública y no retirarse, dejando a los medios de comunicación y a los políticos de delinear o diseñar o pergeñar, pues, una política criminal, ¿no? Y ténganlo por seguro que hacerlo los criminólogos, esto va a ser, pues, una instancia crítica, desde luego, pero una instancia autorizada, indiscutible y tal vez inédita. En consecuencia, pues, yo postulo la responsabilidad que tenemos los criminólogos de poder, pues, hacernos presentes en los medios de comunicación social, y no solamente en las investigaciones científicas, en libros que solamente van a ser leídos en las sociedades de tecnología. Un tema que es importante es la descolonización de la criminología, es el penúltimo tema. Hay que descolonizar la criminología del norte global, que es la que ha estado, pues, imperando. Esta criminología refleja los estudios sociológicos y criminológicos de la perspectiva del norte global, Europa, Estados Unidos, los países escandinavos. Es una criminología que ha sido cómplice del colonialismo y del imperialismo. Ella tuvo vigencia, pues, en la era del episodio histórico de invasiones, expropiaciones y dominaciones territoriales. El imperialismo, pues, es concebido como una doctrina de dominación en diversos ámbitos: militar, económico, cultural. Se dice que es una ciencia imperialista basada en teorías occidentales, un movimiento social porque abarcó leyes, museos, educación, historia, geografía, religión, comunicación y también el crimen. Se habla de una dominación colonial intelectual, inclusive se le acusa a esta criminología del norte global que hay una primacía de la raza blanca, toda vez que la mayoría de criminólogos son estadounidenses o europeos. Se tilda esta criminología del norte global como una masculinización de la criminología. No hay voces femeninas. Esto da lugar al emergimiento, al surgimiento de la criminología feminista. Hay una lógica colonialista que relativiza la universalidad, pues, de la criminología, toda vez que rige el estadocentrismo o el eurocentrismo. Los estudios cualitativos priman, pues, sobre los estudios cualitativos. Vean ustedes, todos los años el sistema penal están ligados al sistema de producción capitalista, y esto da lugar a que surja la criminología verde. Hay que descolonizar, pues, la criminología del norte global a través de una criminología del sur global, que debe reflejar los saberes de la gente del sur global. Debe poner en valor la devaluación del saber no occidental y oponerse a la exclusión y a la titulación. Exige, pues, estudiar los crímenes en el contexto de la colonización. Es una crítica, pues, de la perspectiva de la producción de conocimientos desde el sur, y pretende, pues, el universalismo de la criminología, vale decir, una posición postideológica desafiante a los saberes dominantes, que eran los saberes
de la criminología del norte global y hay que pues colonizarlos. Favorece esta criminología del sur a la perspectiva indígena, se habla de una criminología indígena que está ligada pues al hombre en relación a las montañas, los océanos, los lagos, los árboles, los bosques, otra constelación, da la palabra a los pueblos colonizados, hace frente pues a esta dictadura cuantitativa, hay que desterrar esa economía tradicional, legítimo, ilegítimo, tolerante, extremista, bueno, malo, sano, enfermo, moral, amoral. Es necesario, pues, hoy en día una producción intelectual teórica desde estos países. En el Perú no tenemos facultades de criminología, no tenemos licenciaturas de criminología, no hay investigación científica y esto, pues, es un déficit que nosotros tenemos. Vean ustedes, los crímenes ambientales se desarrollan en el sur global y todas las empresas son del norte global. Podría citar en el caso del Código Penal de Bolivia, donde la Pachamama es un bien jurídico tutelado que representa pues a la madre tierra, y la hoja de coca también es de carácter sagrada y religiosa, pues se habla de la criminología cultural. Entonces no debemos tomar todo y ver qué criminología es la correcta. Y acá llego al último punto para terminar mi conferencia, que es la criminología y la política. Me quedan unos 3, 4 minutos. La criminología es una ciencia social y una disciplina académica crítica e independiente que está comprometida con la democracia, los derechos humanos, la libertad y la seguridad. Tiene una función emancipadora, no es un apéndice del derecho penal, no es una función auxiliar y pone en relieve el saber y quehacer criminológico en el manejo público. Focaliza el abordaje racional del fenómeno criminal que debe estar a disposición pues, de los poderes públicos, ¿no? Debido a que las autoridades políticas ceden a las demandas populares, mediáticas y poco reflexionadas, su relación con el gobierno no debe ser distante. Criminología y Estado tienen que ir de la mano. El criminólogo no debe vivir aislado, debe salir de las aulas universitarias de su torre de marfil, ir a la arena política para hacer sentir el poder del peso de su discurso académico. Somos los criminólogos parte de una comunidad científica que tenemos un compromiso múltiple, no solo con la ciencia, no solo con la academia, sino también con el público, el Estado y con la práctica del buen gobierno. Se habla de una criminología gubernamental, el conocimiento criminológico debe estar al servicio del gobierno. El criminólogo debe ser un asesor político porque va a dar respuestas de rigor científico a problemas políticos. Hay necesidad y consecuencia pues, de integrar los resultados de esta investigación criminológica en la práctica cotidiana, porque la buena criminología, damas y caballeros, va a proveer al Estado el instrumentario necesario para las políticas de prevención y control de la criminalidad. La criminología aplicará los conceptos científicos, métodos y teorías orientados al estudio del crimen, los autores, las víctimas y la prevención y control del crimen. Hay que tener en cuenta que la criminología no es una ciencia matemática o de laboratorio, ya que ella opera en el delicado campo de las relaciones humanas, donde las libertades y los derechos fundamentales de las personas están en juego. La criminología ayuda a resolver los conflictos humanos y los conflictos sociales. La criminología no debe rechazar las definiciones del Estado porque estas son reales, fácticas y vienen de la práctica. Pero sí hay que advertir el peligro de la subsidiariedad de la criminología, que ésta pueda ser tomada por el gobierno y sea el Estado el que consiga los criminólogos que debemos investigar, que las autoridades políticas utilicen la criminología como menú y elijan lo que les satisface en base a criterios populistas, a criterios mediáticos y criterios coyunturales. Y termino con esta última lámina en donde vamos a ver el rol de la criminología en la política criminal. Hoy, lamentablemente, pues la criminología no orienta la política, sino la política orienta el trabajo de la criminología. Y en muchos países de América Latina ni siquiera tenemos pues facultades en las universidades de criminología. La criminología se centra pues en los hechos, mientras que la política se centra en los ideales. La criminología aborda la sustancia, buenas teorías, métodos, técnicas, investigación, debate, mientras que la política está en función a una ideología que es partidista, defiende intereses políticos y sucumbe al populismo. El criminólogo es el arquitecto, dice cómo se hace, pero no ejecuta. El que ejecuta es el constructor, es el político. La criminología no es normativa y actúa con responsabilidad, calidad y autonomía buscando la verdad. En la política hay una incomprensión pues, con la
criminología y se van a desechar muchas propuestas que son electoralmente incompatibles. El criminólogo, damas y caballeros, debe explicar a la sociedad el porqué de las cosas, el político no, toda vez que tiene miedo de cómo reacciona el público. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición para los comentarios a preguntas o que en consecuencia pueden tener también mi correo electrónico para más tarde, más adelante, poder interactuar con ustedes profesionalmente. Muchas gracias.